Vamos a continuar. Bien, María Camila. Sí, doctor, dígame, buenas tardes. Vanessa Caterine. Buenas tardes, doctor, presente. Diana Alejandra. Buenas tardes, doctor, presente. Steven Camilo. Buenas tardes, doctor presidente. Lisette Borja. Lisette Borja, ¿no está? Diego Fernando Díaz. Buenas tardes, doctor presente. Lady Juliet Bolaños. Buenas tardes, doctor presente. Lady Juliet. Buenas tardes, doctor presente. Es que no se le escucha nada, hija. Tiene que abrir ese micrófono. María José Benavides. Buenas tardes, doctor, presente. Laura Sofía. Buenas tardes, doctor presente. Nayi Baby Lady. Presente, buenas tardes. David Andrade. Richard López. Richard. Carlos Mario. Buenas tardes, doctor presente. Dora Zuleima. Dora Zuleima. Carol Juliet. Presente, buenas tardes, doctor. Doctor, qué pena, ¿sí me escuchó? Dora Zuleima. No, no la escuché, por eso le coloqué la falta. No, sí, aquí estoy, no sé qué le pasa a mi teléfono, es que estoy desde el celular. Camila Costa. Buenas tardes, presente. Luis Miguel Benavides. Buenas tardes, presente. Juan David Molina. Buenas tardes, doctor presente. Jennifer Pardo. Buenas tardes, doctor presente. Luis David Cuastomal. Luis David. Joana Elizabeth Mora. Buenas tardes, doctor, presente. Jorge Agustín. Jorge Agustín. Richard López ya llegó. Kevin Santiago. Buenas tardes. Diana Zuleidi. Buenas tardes, doctor. Ángela María Bolaños. Ángela María. Presente, doctor, buenas tardes. Karen Daniela. Presente, doctor, buenas tardes. Paola Pardo. Buenas tardes, presente, doctor. Alexis Insuasti. Presente, doctor. Ana Teresita. Presente, doctor, buenas tardes. Lady Diana Pavón. Presente, doctor. Jimmy. Buenas tardes, doctor presente. Esteban. Buenas tardes, doctor. Lisette María. Presente, doctor. David Alejandro. Buenas tardes, doctor. Luz Dari. Buenas tardes, doctor presente. Nini Joana. Buenas tardes, doctor presente. Adriana Sofía. Buenas tardes, doctor, presente. Lisette Alejandra. Presente, doctor. Adriana Lucía. Adriana Lucía no está. Leslie Yamilia Araujo. Buenas tardes, presente. Julián. Buenas tardes, doctor presente. Lisette Borja llegó. Sí, doctor, buenas tardes. Luis David Cuastomal llegó. Sí, doctor, buenas tardes. Perdón, no me podía conectar. Jorge Agustín llegó. Buenas tardes, doctor presente.
Adriana Sofía Navarro sí llegó, ¿no? Sí, doctor, buenas tardes. Ya. ¿Y Adriana Lucía Benavides? No, no llegó, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hacer primero clase. La clase. Y se quedan. Diana Maya. Diana Maya, ¿dónde está? Sí, doctor. ¿Usted es la que va a presentar el ¿Escucha? quiz? Sí, 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 lo escucho. Sí, doctor. Diego Bravo también, ¿no? Sí, doctor. ¿Y Sofía Navarro? Sí, doctor. Y María Camila Ibarra, ¿no? Sí, doctor, y era también Nayibe Calpa. No, aquí no me aparece sino 4. Usted me envió todos estos 4, María Camila. A ver. Sí, pero es que si era Nayibe Calpa, sí de pronto se me pasó porque la doctora Carolina me había enviado una lista y yo pensé que ahí estaban todos. Nayibe Calpa, entonces también va a presentar. Sí, profe, buenas tardes. Ya. Bien, listos. Acuérdense que tienen, no es que van a presentar, es que yo contesté 2 preguntitas y que no, presentan otra vez el quiz desde 0 y si sacan 0 en este, pues 0 se quedan, ¿vale? Eso quiero que les quede claro, no es que yo tenía 2 preguntas y no, todo el quiz lo van a presentar. Entonces, si le sacan 0, porque todo el mundo tiene nota, porque yo ya... Pues después no me van a salir con el cuento de que es que yo tenía 2 buenas y ahí fue donde me fue el quiz. Los 5 que van a presentar tienen que estar conscientes. La única que no tiene nota es María Camila, si no tiene ninguna sola respuesta. Yo quiero que quede claro eso de una vez, ¿vale? Entonces, si se sacan en este 0, 0 les queda. Bien, listos. Empecemos la clase. Vamos a hablar de 2 grupos de antibióticos muy importantes, ¿vale? Vamos a hablar de penicilinas y de cefalosporinas. ¿Están viendo la presentación ahí? Sí. Entonces, el primer grupo son las penicilinas, que son los antibióticos más antiguos que conocemos, como antibióticos que salieron al mercado a partir de la industria farmacéutica, porque antes existían algunos a partir de la parte de la parte del conocimiento empírico, pero como medicamento tal de la industria farmacéutica. Las penicilinas fueron descubiertas en 1928 de manera coincidencial, recuerda, por Alexander Fleming, pero que tardaron en producirse de manera industrializada más de 10 años después, con Shane y Walter Florey, y eso les mereció a los 3 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945. Esta estructura que ustedes están viendo a mano izquierda, y sobre todo esto que estoy señalando acá, que es el anillo beta-lactámico, es el que le confiere ese poder de poder acabar con las bacterias. Entonces, por tener este anillo que se llama anillo beta-lactámico, es que se le da el nombre a todo el grupo de los antibióticos que tengan ese mismo anillo, entre ellos las penicilinas. Entonces, pertenecen al grupo de los beta-lactámicos, que son responsables de la actividad antimicrobiana. Son bactericidas las penicilinas y atacan pared bacteriana. Entonces ahí está la clasificación, ahorita vamos a ver cuál es el espectro. Cuando atacan pared bacteriana, impidiendo la formación de la pared de la bacteria, hacen que se creen como huecos en esa pared, favoreciendo así la lisis osmótica de la bacteria,
sobre todo en los procesos de multiplicación de esa pared. Lo hacen mediante la supresión de un mucopéptido en esa pared, ¿cierto? Por inhibición de unas proteínas que se llaman proteínas fijadoras de penicilinas o también llamadas PBPs, ¿cierto? Por sus siglas en inglés. Al requerir de esa característica para anclarse y atacar en esa parte del microorganismo, se considera que la mayoría de las penicilinas, sobre todo las naturales, no tienen mucho efecto sobre bacterias sin pared celular o que están latentes o intracelulares. Entonces, ¿qué son las PBP? Significa en inglés proteínas fijadoras de penicilina. Y son las que le dan la susceptibilidad a los microorganismos porque en ese sitio es donde se ancla el antibiótico para poder arrancar su actuación, su ataque. Y son muy características las PBP de los microorganismos gram positivos, lo que les hace ser mucho más susceptibles a las penicilinas, a los gram positivos y no todos los gram negativos. Veamos este cuadro de resumen, ¿cierto? En el cual tenemos los sitios de ataque. Aquí está el resumen de todos los antibióticos que vamos a ver entre hoy y el lunes y martes. Miremos acá. Entonces aquí están los inhibidores de la síntesis de pared celular y entre ellos están las penicilinas, cefalosporinas, carbapenemes, monobactámicos, fosfomicinas, cicloserina, bacilfesina, ¿cierto? Y otros como la vancomicina, la isoniazida, el etanbutrol, la pirancinamida. Y aquí vamos a ir viendo poco a poco todos los grupos de ataque. Entonces, estos atacan pared celular. Otros inhiben la síntesis y difusión de ácidos nucleicos, otros inhibidores de las unidad 50S proteica, otros de la unidad 30S, otros de la membrana celular, otros del ácido fólico, y aquí están resumidos todos los antibióticos de manera general. Veamos la diferencia importantísima que existe, ¿cierto?, en la estructura de la pared de las bacterias y la síntesis de muleína, que es un componente activo de esas paredes. Ustedes lo vieron en microbiología. Aquí está la membrana citoplasmática, aquí está la pared. Esta es una bacteria gram positiva, a diferencia de la membrana citoplasmática, el periplasma y la pared mucho más compleja de las bacterias gram negativas. Se dice que las bacterias gram negativas tienen pared y tienen membrana, ¿cierto? Las micobacterias, encontramos otros compuestos como los arabinogalactanos, ¿cierto? Los ácidos micólicos, que hacen una estructura totalmente distinta. Miren aquí entonces una pared gram positiva, una gram negativa y una micobacteria. Esto es lo que hace distinto para el ataque de los antibióticos. Recordemos entonces que en el caso de las cefalosporinas y las penicilinas, atacan este mecanismo de acá, ¿cierto? En el cual aquí tenemos la membrana de la célula, ¿cierto? Y aquí lo que tenemos es la formación de la pared como tal y cómo atacan en ese sitio las penicilinas y las cefalosporinas. Muy bien, la pregunta que uno se ha hecho, ¿por qué se han dejado de utilizar tanto las penicilinas? Desafortunadamente, al ser los primeros antibióticos que aparecieron hace más de 70 años, ¿cuál fue el lío? Que se utilizaron al comienzo, pues no teníamos otra opción, y cuando aparecieron los otros, al poco tiempo, se siguieron utilizando las penicilinas de manera absolutamente irracional, como lo vimos en la clase anterior. No se siguieron esos parámetros que decíamos para uno controlar, y que hicieron que las bacterias produjeran resistencia a estos antibióticos. ¿Qué tipo de resistencia han hecho las bacterias a las penicilinas? Diversas. La más importante de todas, la producción de una enzima que ataca al grupo que las ataca a ellas. Entonces se dieron cuenta las bacterias que su susceptibilidad al antibiótico estaba marcado por el grupo beta-lactámico que contenía el antibiótico. Y entonces dijeron, pues creémosle una enzima que destruya ese grupo beta-lactámico, ese anillo beta-lactámico. Y muchas de las bacterias comenzaron a producir beta-lactamasas, especialmente un grupo de bacterias que se llaman los estafilococos, haciendo que ya no eran sensibles a estos. Otras dijeron, bueno, pero es que el sitio de anclaje
del antibiótico son las proteínas fijadoras de penicilinas. Entonces, dijeron, pues cambiemos la conformación a las proteínas fijadoras, entonces se van a hacer PVPs con menor afinidad por las penicilinas. Otras, mire, ¿se acuerdan de nuestras famosísimas bombas de flujo en la cual el antibiótico entra y no sale? Entonces crearon bombas de flujo. Otras produjeron unas capas como una película, sobre todo en catéteres y prótesis, haciendo que cuando ingrese el antibiótico no pueda ser penetrado en esos sitios. Nuevamente, aquí tenemos, simplemente para recordarles, entonces, los distintos tipos o los distintos mecanismos de resistencia bacteriana. Busquemos esos mismos que vimos ahorita. Miren los betalactámicos por aquí, inactivación enzimática. Mutación de porinas, o sea, cambiando las PVPs, betalactámicos. Disminución de la afinidad fijadora betalactámico, la misma vaina, ¿cierto? Entonces tenemos distintos puntos donde los betalactámicos hicieron su expresión. O mire esto, la sobreexpresión de bombas de salida o bombas de flujo transmembrana, haciendo que el antibiótico entre, pero salga inmediatamente sin haber actuado. ¿Cómo podemos clasificar las penicilinas? Las podemos clasificar de varias maneras, pero una de las que más ha persistido durante todo el tiempo es clasificando las penicilinas en penicilinas naturales y penicilinas semisintéticas. Dentro de las naturales tenemos la penicilina G o bencilpenicilina, la penicilina G sódica potásica, la procaínica y clemisólica y la G benzatílica. Y la penicilina o fenoximetilpenicilina. Entonces, ¿cuál es su espectro? Entonces ya habíamos dicho que las penicilinas naturales atacan muy bien PVPs relacionadas con gram positivos. Entonces, en ese mismo orden de ideas, su espectro va muy bien contra bacterias gram positivas. Sin embargo, vuelvo a insistir, desafortunadamente con el paso de los años la mayoría de bacterias han hecho resistencia a esta y por eso ya el campo de acción de las penicilinas naturales es supremamente restringido. Cocos gram positivos aerobios, Streptococcus pyogenes del grupo A, el Streptococcus galactiae, el Viridans, el Pneumoniae. Estos dos últimos, el Viridans y el Pneumoniae, han hecho gran resistencia, por eso no le vamos a colocar en neumonías, por ejemplo, adquiridas en la comunidad, no son de primera línea ya. Los cocos gram positivos como Neisseria meningitidis tampoco son de primera línea, pero todavía tienen cierto grado de sensibilidad. Bacilos gram positivos como el bacilo de Anthracis, el Corynebacterium, ya han mostrado resistencia. La Listeria monocytogenes todavía es sensible. Sobre los anaerobios se tiene cierto grado de sensibilidad aún, Fusobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Bacteroides orofaringios. Todavía las penicilinas naturales muestran cierto grado de sensibilidad. Otros, Treponema pallidum, Streptobacillus moliniformis, Borrelia, Leptospira, también. El otro grupo son las semisintéticas, las que aparecieron tiempo después cuando se dieron cuenta que desafortunadamente las bacterias habían comenzado a hacer resistencia, y entonces entre ellas tenemos un grupo que se llama penicilinas resistentes a penicilinasas del estafilococo. Estos antibióticos aparecieron ya hace muchos años y ya muchas bacterias ya han hecho resistencia a ellos, pero todavía tienen un poquito más de sensibilidad que las naturales. Entre ellas, ¿cuáles tenemos? La oxacilina, la cloxacilina, la dicloxacilina y la flucoxacilina. También hace muchos años aparecieron dentro de las semisintéticas las penicilinas de amplio espectro, entre ellas las aminopenicilinas, con dos muy importantes que se usaron durante mucho tiempo y de las cuales se hizo un abuso total hasta que conseguimos lo que queríamos, que las bacterias hicieran resistencia y que como antibióticos solos ahora tienen muy poca efectividad, que fueron la ampicilina y la amoxicilina, activos contra cocos gram positivos y gram negativos, ¿cierto? Pero muchos han hecho resistencia como Pseudomonas, Proteus, Erratia, Klebsiella, Cinetobacter, Bacteroides fragilis.
Ya cuando ustedes me hagan las exposiciones, ya vamos a ver en cuáles sí y en cuáles no se siguen utilizando. Y un grupo muy especial, muy específico, que se llaman penicilinas antiseudomonas. Entre ellas tenemos la carbenicilina, ticarcilina y piperacilina. Esta última, la piperacilina, ha demostrado acción no solamente contra antiseudomonas, sino contra gram negativos, y por eso se ha determinado que la piperacilina es muy efectiva contra gram negativos, de mucho uso a nivel hospitalario. Penicilinas de cuarta generación. Entonces tenemos las asiloaminopenicilinas, son penicilinas de última generación, la meslocilina, piperacilina y aslocilina. Tienen mayor espectro de todas las, de la actividad de todas las penicilinas. Son derivadas de la ampicilina. Tienen su mismo espectro, pero no superior a penicilina G o ampicilina para estos gérmenes. Definitivamente son inefectivas contra Staphylococcus aureus, productor de penicilinasa, y tienen una efectividad aumentada contra gram negativos y bacilos anaerobios y bacilos gram negativos. También han demostrado cierta actividad contra Klebsiella y Serratis. Veamos aquí este cuadrito donde nos habla. Mira, aquí está la benzilpenicilina, la penicilina procaínica, benzatínica, la fenoximetilpenicilina, la meticilina, la nafticilina, la oxacilina y la cloxacilina. Su espectro. Miren aquí, oxacilina y cloxacilina que pertenecen al grupo de las penicilinas resistentes a las penicilinasas. Su espectro es más reducido que la penicilina G. Tiene un incremento de la actividad frente a Staphylococcus aureus y epidemia de beta-lactamasas, porque ese es, al fin y al cabo, su objetivo. Mira aquí las aminopenicilinas o de amplio espectro AMPI y AMICA, perdóneme, AMPI y AMOXA. Amplio espectro de actividad contra bacterias gram negativas. Miren, aquí tenemos un gran grupo de enterobacteráceas muy sensibles a las beta-lactamasas, desafortunadamente, ¿no? Las carboxipenicilinas, las que tienen que ver con las pseudomonas, activa frente a distintas especies de pseudomonas. Miren aquí, por eso lo subrayo. Enterobacter y proteína, la actividad contra que las aminopenicilinas frente a cocos gram positivos y listeria monocitogenes. Las uridopenicilinas de última generación, aslocilinas, activas contra pseudomonas, Klebsiella, gram negativo. Y miren aquí la piperacilina conserva la actividad de las aminopenicilinas frente a gram positivos y listeria monocitogenes. Ahí tenemos su estructura de estas dos últimas. La farmacocinética de las penicilinas de manera general, no voy a hablar de una por una. Las que todavía conservamos vía oral, tenemos la fenoximetilpenicilina, que es penicilina natural, la dicloxacilina, que pertenece al grupo de las penicilinas inhibidoras de las beta-lactamasas, y las de amplio espectro, AMPI y AMOXA, son orales. El resto son parenterales. Pierden parte de su efecto en presencia de alimentos estas. Todas estas, entonces, la presentación es parenteral, por ejemplo, la sódica y potásica intramuscular, si se dan a dosis bajas, intravenosa se puede dar intermitente o continua, la clemisólica y procaínica sola intramuscular, la benzatínica, que todavía la utilizamos muchísimo, es intramuscular y en dosis única. ¿Y por qué? Ese es el famosísimo benzetacil. ¿Y por qué debe darse en dosis única? Porque resulta que la penicilina benzatínica mantiene niveles séricos después de 3 a 4 semanas de haber aplicado el medicamento. Por eso es que cuando usted le aplica un benzetacil a un paciente para una de faringoamigdalitis, pues usted lo tiene que estar dando cada 8 días una ampolla o cada 2 días una ampolla. ¿Por qué no? Pues porque su espectro es supremamente amplio, pero supremamente amplio y supremamente largo, perdón. Las antiseudomonas, carbenicilina, ticarcilina, piperacilina, intramuscular o intravenoso. ¿Qué podemos decir de la distribución de todas las penicilinas? Cruzan meninges, pero siempre y cuando estén en inflamación. Cruzan barrera placentaria y se pueden excretar por leche. Alcanzan algunos tejidos de difícil penetración por otros antibióticos como articulaciones, pericardio, pleura, bilis, y eso los hace todavía útiles en algunos tipos de patologías.
su metabolismo y excreción no se metabolizan. Por lo tanto, se eliminan por riñón de forma inalterada. Las reacciones adversas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿cierto? Para no irlo a cometer un pecado por ahí que se le muera un paciente. Es muy extraño que surjan reacciones fatales, pero pues estamos en este mundo y pueden suceder. Del 0,7 al 4% de los pacientes podrán presentar reacciones de hipersensibilidad después de la primera exposición al medicamento, miren, muy bajito, ¿no? Y del 0,01 al 0,05 anafilaxia. Muy poquitos, ¿no? Pero ese 0,05, tan solo el 10%, o sea, más poquito, o sea, es prácticamente inexistente no, hay, pero es muy difícil que un paciente se muera por lo que llaman alergia a las penicilinas, hipersensibilidad al medicamento. Vómito, prurito, edema neurótico pueden producir, y lo que más frecuentemente se presenta como reacción adversa de las penicilinas son reacciones tardías que se producen entre el tercer y séptimo día después de colocar el antibiótico, y son urticaria, vasculitis y angioedema, que no son tan graves. Otras reacciones adversas, trastornos de la coagulación, pancitopenias, trastornos gastrointestinales, con algunos tipos de antibióticos de este grupo, sobre todo con las naturales, hiperreflexia, convulsiones o rash, estas las que están más relacionadas con electrolitos. Ahorita veremos cuáles. Precauciones y contraindicaciones, hay que tener cuidado. Pacientes que tengan antecedentes de hipersensibilidad o alergias a las penicilinas o a cefalosporinas. ¿Por qué? Porque comparten grupo beta-lactámico y pueden hacer reacción cruzada. Entonces, un paciente que haya hecho alguna alergia a las cefalosporinas, hay que tener en cuenta cuando le dé penicilinas también, o al contrario. En los que son vía parenteral, hay que evitarse su inyección cerca de vasos o nervios porque los pueden terminar dañando. En la potásica, como le decía, a altas dosis puede producir hiperpotasemia, y las de amplio espectro tipo amoxa, ampicilina, hay que vigilar los peligros de sobreinfección, porque al ser de amplio espectro matan no solamente bacterias gram positivas, sino gram negativas y pueden borrar la flora normal. ¿Con quién no se deben dar porque antagonizan su efecto? Con cloranfenicol, con eritromicina o con tetraciclina. Porque los dos van muy bien todos estos grupos van muy bien contra gram positivos, entonces no se necesitan. Y se sinergiza, o sea, se potencia el efecto cuando los utilizamos combinados con aminoglicósidos que vamos a ver más adelante. Entonces, esta combinación sí sirve, esta combinación no sirve. Usos, vuelvo a insistir, no lo volveré a repetir miles de veces, aunque aquí digan que sí, yo voy a ir señalándoles. Las naturales van bien contra el Streptococcus pneumoniae, ya no tanto, no son de primera opción, vuelvo a insistir, cuando nos van a exponer neumonía adquirida en la comunidad, ya nos van a decir si son de primera opción, cuando en Streptococcus pyogenes, virians, Neisseria meningitidis, en sífilis, antrax, difteria, tétanos, gangrena gaseosa e infecciones en boca. Yo diría que en gangrena gaseosa todavía se utilizan, en tétanos todavía se utilizan, en infecciones en boca algunos todavía se utilizan, en difteria todavía se utilizan, en sífilis todavía se utilizan, en virias, en pyogenes y en neumonía, es muy relativo, ¿cierto? Estamos hablando de manera general de las naturales. Las resistentes a penicilinasas, como oxacilina, dicloxacilina, se utilizan en procesos como abscesos, neumonías, osteomielitis, septicemia, endocarditis, foliculitis impétigo. Son muy buenos en impétigo todavía, en foliculitis todavía, en abscesos todavía, en osteomielitis relativo, y en las otras hay que tener cuidado. Las de amplio espectro, AMPI y AMOXA, en infecciones de vías urinarias, no son de primera elección. Ahora, en otitis y sinusitis son de primera elección en pacientes que tengan las infecciones por primera vez y combinados con otros antibióticos que vamos a ver en la siguiente clase que se llaman inhibidores de beta-lactamasas, han vuelto a tener efecto. Todas estas, sin infección de vía urinaria, otitis, siempre y cuando sean no complicadas, y lo de la infección de vía urinaria no son de primera opción. Aquí tenemos un resumen del doctor Velázquez, donde nos habla, ¿cierto?, de todo esto que les acabo de decir.
teniendo en cuenta las excepciones y lo que yo les he dicho desde el punto de vista práctico, en el día a día, lo que uno ve. Bien, ahora hablemos del otro grupo. Perdóname. Que se llaman las cefalosporinas. Entonces, respecto a las cefalosporinas, es muy sencillito ya hablar de ellas, porque ya hablamos de las penicilinas. Entonces, con respecto a las cefalosporinas, mire, su descubrimiento se produjo también de manera incidental, como sucedió con las penicilinas. Unos años después de las penicilinas, ¿se acuerda que en el 28 se ha descubierto las penicilinas? Estas se descubrieron en el 45, unos 20 añitos después, un poquitico menos, ¿cierto? ¿A partir de qué? De un hongo también, en este caso del Cephalosporium acremonium, y de ahí su nombre de cefalosporinas. Se descubrieron que si comparamos a las cefalosporinas con las penicilinas, ¿qué cosas encontramos similares y qué cosas no? Entonces, se descubrió que las cefalosporinas también poseen grupo beta-lactámico como grupo fundamental, ¿cierto? Sin embargo, se ha descubierto que el grupo beta-lactámico es más estable y resistente a las bacterias más fuertes. Sin embargo, los de primera generación que se descubrieron por allá en esa época, en los años, finalizando los años 40 y comenzando los años 50, pues lógicamente ya han hecho resistencia a las bacterias. ¿En qué se parecen? También, entonces, uno que se parece, que los dos tienen grupo beta-lactámico. Dos que se parecen, que los dos son bactericidas. Tres que se parecen, mecanismo de acción. Por tener grupo beta-lactámico, entonces su sitio de acción preferido, ¿cuál es? Lógicamente, pared bacteriana. Pared bacteriana. Entonces, en todo esto se parecen. Contienen el ácido 7-aminocefalosporánico, ¿cierto? Y esto los hace más estables en medio de ácidos diluidos, pero miren aquí nuevamente el anillo beta-lactámico, en esta imagen que vemos a la izquierda, resistentes a penicilinasas, entre comillas, por favor, entre comillas, cuando hablan de resistente a las penicilinasas, ahorita nos daremos cuenta que las cefalosporinas ya van en quinta generación, ¿cierto? Entonces, las de primera, segunda y ya probablemente las de tercera, poco a poco, han perdido esa capacidad de ser resistentes a las penicilinasas. Entonces, ese cuento aquí que yo les estoy contando es relativo y por eso lo estoy corrigiendo. Simplemente para decirles, ojo, que en el día a día, sobre todo los de primera y segunda generación, ya han encontrado dificultades. Cuando yo hablo de penicilinasas, pues lógicamente estoy hablando de todas las betalactamasas. Hay varios tipos de betalactamasas, ¿no? Pues la índole de sus cadenas laterales van bien contra betalactamasas, pero no contra algunos tipos de betalactamasas como tal. Entonces, podríamos decir que se clasifican en primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, y ya estamos en la de quinta generación, que nos van a hablar después. De manera general, así como hicimos con las penicilinas, que dijimos pues que las penicilinas naturales iban muy bien contra gram positivos, que después apareció la semisintética y dentro de las semisintéticas había unas que atacaban betalactamasas, que había unas que atacaban de manera de amplio espectro, o sea, gram positivos y gram negativos, que algunas iban muy bien contra pseudomonas. Pues aquí también podemos hacer de manera general, hablar que las de primera generación se parecen mucho a las penicilinas naturales, mire, también atacan muy bien gram positivos. Las de segunda generación ya ampliaron su espectro y van muy bien contra gram positivos y contra gram negativos. Las de tercera generación ya se fueron más, redujeron otra vez su espectro y van mejor contra gram negativos que contra gram positivos. Los de cuarta generación van muy bien contra gram positivos y gram negativos, estafilococos y anaerobios. Aquí sí se amplió
y se consideran los de cuarta generación de amplio espectro, se deben utilizar para eventos especiales, o sea, para algunas cosas reducidas. Sin embargo, ya llevan muchos años en el mercado, en relatos de cuarta generación. Por eso ya hace unos años aparecieron los de quinta generación. Miren ese listado tan hermoso. Entonces, de primera generación tenemos cefalocina, cefalotina, cefazolina, cefapirina, cefradina, cefalodirina. Orales, cefalexina, la más famosa, creo que todos alguna vez la han oído mencionar. Cefradina, cefaroxilo, cefaglicina. De segunda generación, el cefaclor, acetilcefuroxima, cefproxil, loracarbefa. Parenterales, cefomandol, cefoxitina, cefuroxima, estas se han utilizado muchísimo, ceforadina, cefotetran, cefmetazol. De tercera generación, cefixima, cepodoxima, cefetamed, ceftetran. Esa es vía oral. Parenteral, cefotaxina, cefoperazona, cefisoxima, ceftriaxona, que es una de las que más se utiliza de tercera generación, ceftazidima también se utiliza mucho, cefsulodina y moxalaptan. Y de cuarta generación, cefipime, cefpiroma, mire que solamente hay vía parenteral, y vuelvo a insistir, hace unos años ya llegaron los de quinta generación, las cefalosporinas de quinta generación. Sobre su farmacocinética, ¿qué podríamos decir? Que se absorben bien por vía oral los de primera generación, ya vimos que unos sí y otros no, otros son parenterales, que se distribuyen en todos los tejidos, pero no pasan meningitis, lo mismo que sucedía con las penicilinas. Recuerde que solamente cuando están inflamadas, en el caso de las penicilinas naturales. Que al igual que sucede con las penicilinas naturales y todas las penicilinas, las cefalosporinas también se excretan por riñón de manera inalterada, que quiere decir que no sufren procesos de metabolismo. Bien. Los de segunda generación, ya sabemos que algunos van bien por vía oral, y algunos, como la cefuroxima, pasa líquido cefalorraquídeo, y esto la hace muy interesante en patologías que tengan que ver con inflamación del encéfalo. Lo mismo, son excretadas inalteradas por riñón, o sea, no sufren procesos de metabolismo. De tercera generación, todas pasan barrera hematosférica. Mire cómo ya el cambio hace que ya uno fue madre, ya empiece a pensar que los de tercera generación tienen unas ventajas, teniendo en cuenta también su espectro, ¿no? El cefetamed, cefoxidime, cefixime y cefibutime también por vía oral, ya lo habíamos dicho en el cuadro que habíamos tenido. Y los de cuarta generación, estos son los que verdaderamente se consideran resistentes a beta-lactamasas, ¿cierto? Son de amplio espectro, miren, con diferencia a las otras generaciones, como la primera, que va muy bien contra gram negativos, con la segunda, que amplía el espectro, como los de tercera, ¿cierto? Estos de cuarta generación, entonces, son de amplio espectro, con gran distribución, y su excreción también es renal. Su metabolismo es muy escaso también. Cuando yo hablo de amplio espectro con gran distribución, entonces nosotros, cuando las manejamos a nivel de hospitalización o cuando estamos haciendo consulta, estas son parenterales. Entonces quiere decir que estas de cuarta generación tenemos que reservarlas para pacientes con infecciones graves. No vamos a utilizar, por ser de amplio espectro, entonces la vamos a empezar a utilizar para una otitis en un niño que todavía le hace efecto la amoxicilina, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esos casos. Ahí es donde ustedes tienen que hacer el uso racional de los antibióticos. Ahí es donde yo insisto que ustedes tienen que saber cómo es que se deben utilizar este tipo de antibióticos y con quiénes sí, con quiénes no. Muy bien, dentro de sus reacciones adversas, debemos tener en cuenta que pueden producir reacción cruzada con pacientes alérgicos a penicilinas. Entonces, siempre que yo tenga un paciente con hipersensibilidad a penicilinas o a cefalosporinas, ojo con combinarlo. Entonces, que porque es alérgico a las penicilinas, entonces le doy cefalosporinas. Puede que no le pase nada, porque lo que dicen es que un 10% de los pacientes que tienen hipersensibilidad a las penicilinas harán reacción cruzada con cefalosporinas, o sea que son muy poquitos. El problema es que
preciso usted le toque al paciente que sí. Entonces, si usted tiene más opción de tratamiento, si se puede salir de las cefalosporinas, si el paciente lo que tiene es una hipersensibilidad a las penicilinas, pues es mejor que utilice un antibiótico de otro tipo, si lo puede hacer y si le es efectivo. Si le toca, pues le toca y no podríamos hacer nada frente a ese caso, y entonces decidíamos, bueno, pues, ni modos, hermano, dejemos ahí y utilicemos ese tipo de antibiótico. Una de las más frecuentes, sobre todo con cefalosporinas de segunda generación, son las hipoproteinemia. Lógicamente, si un antibiótico de estos produce una hipoprotrombinemia, pues va a predisponer a los pacientes a ser sangrados. Debe tener muy en cuenta usted cuando formule, sobre todo esas cefalosporinas de segunda generación. Entonces, advertirle al paciente que si por favor, por ejemplo, el paciente estaba sano, nunca ha tenido sangrado de nada, primero preguntar cuando la va a formular. Y si el paciente le dice, no tengo problemas de sangrados de ningún tipo, entonces ni por encías, ni por nariz, porque la gente piensa que esos no son importantes. No, pues claro, esos son los que nos avisan. Entonces, si el paciente es un paciente sano, usted le formuló la cefalosporina de segunda generación, tiene que advertirle, señor, si de pronto usted en estos días que se está tomando un antibiótico comienza a presentar sangrado, por ejemplo, nasal, o comienza a presentar sangrado por boca, por encías, pues inmediatamente comuníquenlo, suspenda el medicamento y nosotros decidimos qué hacemos. Oiga, hay que tener mucho cuidado con eso, no es frecuente tampoco, créanme que no es frecuente, pero les va a poder suceder. Aquí tenemos entonces un resumen, ¿cierto?, de estas penicilinas de primera generación, infecciones leves a moderadas, mire, aquí en ningún lado está diciendo severas, de adquisición extrahospitalaria, o sea, nada que tenga que ver dentro de los hospitales, de piel, tejidos blandos, faringoamigdalitis estreptocócica, neumonía neumocócica comunitaria que era la comunidad de baja incidencia de estreptococcus pneumoniae resistentes a la penicilina, infección urinaria, en profilaxis de cirugía de procedimientos limpios y limpios contaminados. Las de segunda generación, nuevamente, miren, leves a moderadas y extrahospitalarias de las mismas características. Aquí ya se le suma exacerbaciones de EPOC, infecciones bronquitis agudas. De tercera generación, infecciones moderadas a graves nosocomiales, piel, tejidos blandos, bacteremias, y aquí le agregamos, mire, una cosa mucho más grave. Y mire que aquí ya nos salimos de extrahospitalarias, y aquí ya infecciones moderadas nosocomiales, o sea, en los hospitales. Infección urinaria complicada, pielonefritis, meningitis bacteriana, infecciones por pseudomonas aeruginosa, infecciones en pacientes neutropénicos. Gonococcus y chancro blando, con ceftriaxona es el ideal para la gonococcus, fiebre tifoidea, enfermedad de Lyme, endocarditis estreptocóxica, mieloidosis. De cuarta generación, las de cuarta generación, ya infecciones nosocomiales, pero miren la diferencia acá. Aquí es de moderadas a graves, aquí ya solamente para graves, ¿sí? Es lo que les decía hace rato con respecto a cuándo las vamos a utilizar. No vamos a empezar a utilizar cefalosporinas de cuarta generación en infecciones de leves a moderadas. No, mire, paciente hospitalizado grave, que tenga una afección en piel, en tejidos blandos, sepsis, infecciones en pacientes neutropénicos, neumonía, infecciones urinarias complicadas o pielonefritis, infecciones intraabdominales o meningitis bacteriana. Y los de quinta generación ya nos lo van a explicar después como tal. ¿Cierto? Entonces, quiero que vuelvo a insistir, mi objetivo es primero que ustedes conozcan los distintos grupos de antibióticos, que conozcan el mecanismo de acción, ¿cierto?, pero también que tengan en cuenta cuándo lo van a utilizar. Por eso es que me interesan mucho las exposiciones, para que pongamos en práctica, para que al terminar el semestre ustedes ya sepan manejar una infección de vía urinaria, una neumonía adquirida en la comunidad, ¿cierto?, una gastritis por el Helicobacter pylori, que ustedes sepan cómo enfrentar el manejo, y cuando en clínica les hablen no queden perdidos, pues, no queden como si le están hablando a una pared cuando les hablen de antibióticos y de toda la farmacología, pero especialmente en antibióticos, que es lo que
ustedes van a ver con mayor frecuencia allá, ¿vale? Muy bien. Preguntas, por favor. Doctor, la penicilina G sódica y potásica son diferentes, ¿cierto? Sí, señor. Y así como La se utilidad tiene... es la misma. El grupo es el mismo. Entonces, la utilidad es parecida. Entonces, uno puede utilizar cualquiera de las dos. Entonces, así como se tiene precaución con el potasio, ¿no hay que tenerlo con el sodio? Sí, lo que pasa es que hace más problemas el potasio a altas dosis, ¿no? Porque a las dosis habituales con ninguna de las dos hay que tener problemas. Pero causan problemas mucho más graves las hiperpotasemias que las hipernatremias en realidad por las dosis que se utilizan. Doctor, ¿será que nos puede hablar acerca de la prueba de sensibilización? ¿La prueba de sensibilidad a la penicilina? Sí, yo simplemente para decirles, primero que todo, estamos hablando de hipersensibilidad. Entonces aquí quiero que apliquen lo que ustedes ya saben, lo que aprendieron por inmunología, ¿cierto? Entonces, ustedes ya vieron inmunología, ¿cierto? Sí, ya. Exacto, entonces ustedes saben más de lo que yo. Entonces ¿se acuerdan de la hipersensibilidad? Una cosa es tener una hipersensibilidad y la única manera para que usted haga hipersensibilidad a algo es que usted haya tenido contacto con ese algo. Entonces, respecto a las pruebas de hipersensibilidad, lo primero que se debe tener en cuenta es que se deben hacer en todos los pacientes, sin embargo, en niños menores de 6 años, ¿cierto? No es recomendable hacerlos porque la memoria inmunológica de ellos todavía está muy inestable, entonces no es tan importante. De ahí para allá sí. Otra cosa que se debe tener en cuenta es que si es un paciente que se va a enfrentar por primera vez, nunca le han colocado penicilina, pues seguramente ese paciente no va a hacer una hipersensibilidad porque no tiene contacto con el medicamento. Entonces no le puede hacer una afección de estas. Pero a diferencia de lo que la gente cree, y ojo con esto, entre más contacto tenga con penicilina, con mayores veras usted tiene que hacerle prueba de sensibilidad al paciente. Sobre todo, lógicamente, en penicilinas de aplicación parenteral. En las orales, no. En las parenterales, sí, sobre todo cuando va a colocar lo que más utiliza uno, que es benzetacil, porque las otras uno en realidad ya muy poco lo utiliza. ¿Sí me entiende? Pero con el benzetacil, que todavía sigue siendo nuestra mano derecha, por ejemplo, en faringoamigdalitis, que son tan frecuentes. Entonces, si el paciente llega de primera vez, nunca le han colocado penicilina, fresco, coloquen la primera dosis. Pero si el paciente ya le han colocado, no le crea el cuento de que el paciente le va a decir, tranquilo que a mí ya me han colocado penicilina, a mí no me paga nada. No, señor, porque como lo que están haciendo es hipersensibilidad. Acuérdense que la hipersensibilidad es, entre más usted tenga contacto, mayor posibilidad tiene que la próxima vez sí le haga la hipersensibilidad. Por lo tanto, en esos casos es cuando más hay que hacerlo. Ya, ¿cómo se hace la prueba, la técnica y cómo se mide? Pues eso es de primeros auxilios y de enfermeras que le enseñan cómo se mide ¿cómo se llama esta cosa? La roncha esa que hacen, ¿cierto? De más de 5 milímetros, cuánto le aplican, cuál penicilina la que se hace y cómo se hacen las diluciones. Tiene una técnica especial que las enfermeras son las que saben exactamente cómo se hace. Vale, gracias. Bueno, señor. Pero en cierta parte, si uno hace esa prueba y sale negativa, por así decirlo, no se salvaría de una hipersensibilidad por la... Pues como todos, lo que pasa es que sí le da a uno más tranquilidad, ¿no? Porque hay pacientes que son muy hipersensibles, ¿no? Hay pacientes que, madre, con cualquier cosa. Entonces, sí lo lleva a uno a pensar que, sobre todo en esos pacientes que seguramente le pueden hacer un daño mayor, rápidamente con la prueba de hipersensibilidad le puede dar positiva y usted se pueda frenar a tiempo. Y en ellos pues sea solamente la reacción en la piel y nada más. Ya, vale. Y sabe otra cosa, que desde el punto de vista legal, usted tiene cómo defenderse. Lo que usted dice, por ejemplo, el paciente de todas maneras hizo la hipersensibilidad, pero usted le dice, mire, yo le hice la prueba. Ahí sí yo ya me salgo de responsabilidad. La prueba dio negativa. Como uno en esta vida tiene que pensar en todo, no solamente primero la parte ética, primero los pacientes, y
Y después, ojo con los abogados. Ese es el susto que a mí me da también con sacar gente floja, ¿sí me entienden? Porque cualquier momento los pueden estar demandando por estar haciendo bobadas. Muy bien, simplemente para mostrarles, para finalizar estos cuadritos. ¿Alguien más tiene preguntas, por favor? Simplemente para mostrarles estos cuadritos, aquí está la moxa. Perdónenme. Esperen, sí, sí, están compartiendo. Aquí está la moxa, comprimidos o cápsulas de 250 a 501 gramos, en niñitos desde 125 hasta 500 miligramos, ¿cierto? La ampicilina, las mismas presentaciones, la dicloxacilina, las mismas presentaciones, 125, 250 y 500. Pero miren acá, por ejemplo, las penicilinas, la penicilina benzatínica, 1.2 millones, 2.4 millones de unidades. En adultos y niños con más de 27 kilos se coloca 1.2 millones intramuscular cada 21 días. Por eso es que usted cuando le coloca para una faringomiladitis que dura 7 días, pues no le coloca en una dosis. No le va a repetir a los 20. ¿Cuándo se puede repetir? Ya lo van a aprender por allá cuando vean, si es que todavía cuando ustedes lleguen se está utilizando. La oxacilina, tan importante en penicilinasas, cada 6 horas. La fenoximetilpenicilina, que es la oral. La clemisólica, ¿cierto? Aquí están las clemisólicas. La potásica, de 1 millón y 5 millones. La procaínica, 400.000 y 800.000. La piperacilina, tan famosa ahorita, en los últimos años, tanto lo que la hemos utilizado en hospitalización, ticarcilina para pseudomonas, y aquí algunas dosis de las cefalosporinas, simplemente para mostrarles a ustedes. De segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación. Aquí ya aparecía el cefdioterin y el cefdinir. Bien, ¿cuáles son los que van a exponer antibióticos de última generación? Nosotros. Yo ya les mandé cuáles antibióticos van a exponer. No, doctor. Ya, apunten. A ver, dícteme. Listo, yo le dicto. Espérame. Entonces, espera un momentico. Apunten. Cefalosporinas de quinta generación, son 2. Ustedes buscan cefalosporinas de quinta generación. Así tal cual. Vale. Segundo, ceftazidima. ¿La puede repetir, por favor? Ceftazidima. Ajá. Avibactam. Ese es un solo medicamento. Vale. El siguiente, CEF, C-E-F, talosano. Ceftalosano. Listo. El siguiente, Sinache y Claprim. ¿Y Claprim? Sí. Vale. Siguiente, Dori, como de Dori, pero Doripenem. De nuevo, por favor. Doripenem. Listo. De ese mismo grupo, Erta sin H, Erta, Penem. Ajá. Daptomicina. Listo. Dela floxacino. De nuevo, por favor. Dela floxacino. Eso. Otra, plazo, como de plaza, pero con O, plazomicina. Ajá. Relebactam. Listo. Y la última, era sin H, era vaciclina. ¿Era con R? Sí, con L, sí, era vaciclina.
pase. Listo. Listo, esos. Entonces, ¿qué van a hacer con eso? Lo mismo que yo hago cada vez con un medicamento. Entonces, ustedes me van a decir cuál es el mecanismo, nos van a decir cuál es el mecanismo de acción, cuál es su farmacocinética, su farmacodinámica, cuál es sus interacciones RAM y usos, ¿vale? Vale. 11 medicamentos. Entonces, acuérdense que tenemos más o menos las exposiciones para todos, 40 minutos, ¿vale? No más. Eso después de 40 minutos ustedes ya no ponen cuidado, ya comienzan a mamar gallo. Camila. Sí, doctor, dígame. ¿De pronto revisó lo de las fechas? Sí, entonces eso es lo que le voy a decir. Entonces, efectivamente, ustedes tienen razón. Entonces, lo que tenemos que hacer, Camila, para todos, si yo coloqué una fecha mal, es que esa de gastritis por Helicobacter pylori es el 5. Sí, doc, estaba para el 7. 5 de Sí, esa la hacemos el 7 junto con neumonía adquirida en la comunidad. Ese día hacemos 2 exposiciones. Listo. ¿Listos? Sí, yo me había equivocado, qué pena. Disculpe, doctor. Sí, dime. El primer grupo que pues nos corresponde a antibióticos, ¿toca hacer algún caso clínico o solamente exponemos? No, ustedes sí no hacen caso clínico porque los demás sí hacen caso clínico, pero ustedes no, porque imagínate, les tocaría que hacer 11 casos clínicos. No, ustedes no. Ah, claro. Bueno, gracias. Listo. Lo que sí quiero es que me averigüen qué tanto se están utilizando esos antibióticos, ¿vale? Es simplemente que nos digan eso. Si se están Doctor. utilizando, dime. La compañera Adriana Benavides me llamó hace un ratito que no había podido, que no pudo conectarse porque tiene problemas de conexión, entonces para que Ya. le informe. Listos, muy bien. Entonces me quedo con mis hijos del quiz y los demás nos veremos el lunes. Hasta luego, gracias. Chao a ustedes.